Bueno, vamos a explicar otro ejercicio, ¿no? Entonces es este ejercicio de tronco de pirámide, ¿cierto? Tronco de pirámide, dámoslo por acá, vamos a ampliarlo. Es este que está aquí. Este ejercicio tronco de pirámide pues tiene unas características que de pronto pues puede de pronto confundirnos, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo se hace para que tengamos mucha claridad. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar pues las fórmulas, ¿no? La primera fórmula se llama AL, que significa área lateral, es decir, eh, cuál es el área de los lados, ¿cierto? La segunda es área total y la tercera es volumen, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar cada una de estas cosas, cómo está compuesta, ¿no? La primera, que se llama área lateral, te van a pedir el perímetro de la base grande, es decir, de esta base de acá. Luego el perímetro de la base pequeña, que es esta base de acá, ¿cierto? Vamos a ampliar un poquitico esto. De esta base de acá, ¿cierto? También te piden el apotema, ¿no? Que es esta distancia de aquí hasta acá. Y bueno, dividido sobre 2. La segunda fórmula que te están pidiendo el área. Ya no es el perímetro, sino ya el área. El área lateral, que es esta misma que está aquí, ¿cierto? Es decir, si encontramos esto, ya nos sirve esta de acá. Luego nos piden el área de la base grande y el área de la base pequeña, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nos enteramos de cuáles son las variables que nos tenemos que inventar. Y por lógica, ni siquiera es por matemática, sino por lógica, nos damos cuenta de que ninguna de las variables está aquí. Ninguna de las variables está aquí, sino que uno las debe deducir. ¿Cuál es aquella cosa que nos permite a nosotros hallar tanto el perímetro como el área de una figura cuadrada? Porque esto es un cuadro, ¿cierto? Estas bases son cuadros. Esto también es un cuadro. Perdón, esto que está acá es un cuadro también, ¿cierto? Lo que está abajo es un cuadro. ¿Qué cosa es? Pues el lado, ¿cierto? Si yo tengo el lado, un lado de estos, yo puedo saber tanto el perímetro como el área, ¿cierto? Recordemos pues que por ahí tenemos otra hojita con fórmulas donde nos dicen el perímetro y el área de un cuadro, ¿cierto? Si nosotros nos analizamos, aquí están, ¿cierto? Esta fórmula es el perímetro y el área de un cuadro, es esta, ¿cierto? Entonces vamos a analizar entonces un poquito eso en Excel. Vamos a tratar de hacerlo en Excel teniendo en cuenta eso. Entonces vamos a colocar esto por aquí a un ladito y vamos a poner por aquí Excel que se vea bien. Entonces la fórmula se llama como tronco de pirámide. Fórmula grandecita. A ver, a ver. Combinar y centrar, listo. Entonces vamos a colocar por acá el lado, ¿cierto? Los lados, ¿cierto? Pues son dos lados diferentes. ¿Cuáles son los dos lados diferentes? Este lado, ¿cierto? De acá, que viene a ser el mismo que este, que viene a ser el mismo que este, y que viene a ser el mismo que esto, porque esto es un cuadro. Y este lado de acá, ¿cierto? Entonces coloquemos, a ver, el lado base grande.
o colocamos base A. Ese es el lado base A, ¿cierto? O sea, este lado de acá, ¿cierto? Y aquí lo vamos a colocar, supongamos que ese lado va a ser 12, ¿cierto? Es un lado grande. Luego lo vamos a colocar aquí lado base A, que es este lado de acá, ¿cierto? Entonces supongamos que se va a hacer, no sé, pongamos que sea 8, no pongamos menos, pongámosle 6, ¿cierto? Suponiendo, ¿no? O puede ser cualquier cosa siempre y cuando sea menor que 12, porque miremos que esto aquí es más grande que esto acá. Listo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues vamos a hallar los valores que nos están pidiendo acá, que es perímetro, ¿cierto? ¿Cuál es el perímetro? El perímetro de... bueno, pongámoslo mejor como la misma fórmula, B y B, ¿cierto? Entonces pongámosle B mayúscula y B minúscula, ¿cierto? Porque es de la base, lado de la base, ¿cierto? Bueno, entonces ahí ya los tenemos. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a hallar perímetro. ¿Cómo se halla perímetro? Pues es muy lógico. El perímetro, es decir, toda la vuelta a todo el cuadro, es que el mismo lado 4 veces. Entonces coloquemos acá perímetro B, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Igual a, esta es el de acá, por 4. Listo. Y lo mismo el perímetro del lado B, o sea, este perímetro de acá es lo mismo, este lado por 4. Entonces podemos inclusive hacer ¿qué? Vamos a intentar hacer algo acá. Simplemente hicimos ¿qué? Una serie, ¿cierto? Entonces lo mismo, se multiplicó esto acá por 4. Entonces aquí este es el perímetro B, ¿cierto? Entonces ya aquí tenemos los perímetros. Ahora viene otra pregunta, es ¿cómo se hace el área? Entonces el área, miremos aquí el área de un cuadrado, ¿cómo se hace? Es el lado a la 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace el lado a la 2? Pues simplemente multiplicar los dos lados, ¿cierto? Puede ser, o hagámoslo tal cual como es. Entonces, coloquemos aquí área de B y aquí área de B. La pregunta mía es, ¿cómo se hace para colocar esto elevado al cuadrado? Entonces no nos preguntemos tanto, sino que simple y llanamente vamos a ir al ejercicio. Vamos a ir al ejercicio, es decir, en Chamilo, donde está explicado cómo se pone las cosas elevadas al cuadrado, y vamos a mirar qué nos dicen ahí. Siempre es bueno recordar qué nos dicen. Entonces, mucha atención. Lentamente lo estamos haciendo para que quede muy claro, no haya confusiones. Dice acá en el ejercicio que para yo elevar algo al cuadrado, lo que debo hacer es el digitar Alt 94, ¿cierto? Entonces, simplemente colocamos el lado, vamos a colocar, perdón, aquí igual el lado, ¿cierto? Alt 94, nos sale este simbolito que se llama como circunflejo, ¿cierto? Circunflejo. ¿Y por cuánto queremos elevarlo? Por 2. Entonces simplemente colocamos por 2 y listo. Y ahí ya nos apareció el área, ¿cierto? Y lo mismo podemos hacer aquí. Entonces simplemente, a ver si hagamos esto acá, si nos sale. 6 por 6, 36, 12 por 12, 124. Sí, efectivamente. Entonces aquí ya tenemos el área, ¿cierto? Tanto de B como de B. Entonces
Entonces ya con esto que acá, ahora sí vamos a proceder a hacer las fórmulas que nos están pidiendo aquí. Entonces vamos a hacer la primera fórmula, que es esta. Entonces, bueno, por aquí nos podemos inventar el apotema. El apotema es esta distancia, podemos colocar por aquí apotema. Y pongamos que el apotema, no sé si esto mide, es que es lo alto, pues así de ladito, ¿no? Pongámosle, no sé, pongámosle 10. No, pongámosle 20, ¿no? Un ejemplo. Entonces ahora sí, ya con esto que acá, ya sí podemos hacer nuestras fórmulas. Entonces la primera, vamos a colocar esto, ponerle un poquito de belleza, pues ahí como para que quede mejor presentado. Y por aquí vamos a colocar la primera fórmula. Entonces la primera fórmula se llama área lateral, cierto. Entonces el área lateral va a ser igual a, manchemos esto un poquitico, igual a, entonces igual a perímetro de A, cierto, perímetro de A más perímetro de B dividido por 2. Entonces coloquemos eso en un paréntesis porque eso es una sola operación. Entonces abramos otro paréntesis acá y coloquemos entonces cuál es el perímetro de B, aquí está, cierto, más el perímetro del otro B, cierra paréntesis, dividido 2, cierto, y esto lo cerramos acá y dice ahí que multiplicado por el apotema. Entonces colocamos asterisco que significa multiplicado y multiplicamos por el apotema, entonces multiplicado por 20, y ahí ya tenemos entonces el área lateral. Listo. Ahora colocamos entonces la siguiente fórmula. Entonces la siguiente fórmula ya es más fácil de hacer porque ya tenemos prácticamente todo. Entonces la siguiente fórmula es área total. Entonces muy sencillo, colocamos igual. Entonces área lateral, ¿cuál es el área lateral? Esta que está aquí, cierto, más área de B más área de B pequeña. Entonces más, y allá la tenemos, ¿cierto? Ya tenemos un valor que es mucho más lógico. Y bueno, ya la tercera, pues la tercera fórmula, que es la de volumen, si se las dejo pues para que la hagan ustedes. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Mire que esto ni siquiera es matemática, sino que es más que todo pues como sentido común, ¿cierto? Muchas gracias por su atención.